Vamos a iniciar la segunda parte del debate, que es la electricidad, ¿vale? La energía eléctrica y el gas. Entonces, el objeto de esta mesa es, como todos sabéis, es un marco limpio en el cambio de la compañía de gas y electricidad. A mí me gustaría presentaros a los ponentes de esta mesa, que lo que hemos pretendido, igual que hemos pretendido con la anterior, es diferentes voces para plantear un debate. Y voy a empezar por mi derecha. Nos acompaña Carmen Lence, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Carmen Lence es licenciada en Derecho y viene en representación del Defensor del Pueblo. Es una persona querida para esta casa porque trabajó en la Dirección de Competencia, de Promoción de la Competencia, hace unos años. A continuación tenemos a Fernando Hernández, que es el director de Energía. Él es técnico comercial, aparte de licenciado en Derecho, tiene un currículum brillantísimo y va a explicarnos, él ha estado trabajando en la Oficina Económica del Gobierno, ha sido asesor en el Ministerio y yo creo que es una persona que nos va a explicar con valentía cuál es la posición de la CNMC en este tema. A mi izquierda tenemos a Carmen Arredondo, que también es abogado, y ella es responsable de Relaciones Institucionales de Hispacop. Pero para que todos tengáis una idea muy clara, ella va a representar la voz de los consumidores domésticos. Y por último, perdóname que eres el último, aunque eres muy importante, tenemos a Santiago Caravante, que viene en representación del Ministerio de Energía. Es la voz del regulador, porque nosotros entiendo que somos el supervisor. Santiago, desde el año 2012, es subdirector de Energía Eléctrica. Entonces nos va a aportar la opinión de la Administración. Yo quiero plantear este debate poniendo encima de la mesa, delante de todos vosotros, unos datos que me parecen muy importantes. En este momento tenemos a 29 millones de puntos de suministro, como les encanta aquí decirlo. Y lo más importante o significativo es que en torno a un tercio, 3.200.000 personas, cambiaron de comercializador en el año pasado. En este momento, por ejemplo, en energía eléctrica nos encontramos que el 58% de los consumidores se encuentran en el mercado libre. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta reunión? El objeto de esta reunión es poner en común con vosotros que hay veces que nos consideramos incapaces. Nuestro interés es que la gente sepa qué es lo que tiene, dónde está, quién es su compañía de la luz, que aprenda que las compañías de la luz tienen nombres y apellidos y, sobre todo, transmitir al mercado, y para eso hemos traído hoy la voz de los consumidores a la CNMC, que lo que nosotros pretendemos es que haya un juego limpio en ese proceso de cambio de comercializador. En el bien entendido que, en mi opinión, no sé si Fernando pensará lo mismo que yo, en el mundo de la energía va como un poco con retraso respecto a la mesa anterior, que son las telecomunicaciones, que ya vivieron este proceso con mucha virulencia en el año 2000. Yo creo que en energía estamos mucho antes. Y además, desde el supervisor, estamos, como diría Luis María Ansón, con la centralita inundada de llamadas, pues nosotros inundados de cartas, como me consta que le pasa también al Defensor del Pueblo, de denuncias porque no se están haciendo buenas prácticas en este proceso de cambio de comercializador. O sea, explicar y denunciar una situación. Bien, Carmen, si quieres, tienes la palabra. Yo te aseguro que voy a ser estricta con el tiempo, no como Carlos, porque la gente está cansada. Así que tienes unos minutos para exponer la posición que tú has encontrado en este tema. Bueno, muchas gracias, Mar, por darme la palabra. Te prometo que voy a ser escrupulosa con el tiempo y traía una presentación preparada, pero antes de saber que tenía solo 5 minutos para exponer. Así que voy a intentar avanzar en la medida de lo posible. Bueno, vengo representando al Defensor del Pueblo, que es un órgano constitucional, como ha dicho mi compañera, que defiende los derechos de los ciudadanos de título primero, fundamentales, no fundamentales, de participación y también sociales, derechos sociales. Aquello que estamos todavía creciendo en esta materia, ¿no? La energía eléctrica, ¿qué tiene que ver esto con los derechos fundamentales? Pues a mí me gustaría que alguien del público me contestara.
¿Alguien puede contestar a la pregunta de la de energía eléctrica es derecho fundamental para algún tipo de actividad diaria, por ejemplo? Para la vida, es fundamental para la vida, para la educación. Una familia que le cortan la luz no puede su hijo hacer los deberes a las 6 de la tarde porque es de noche. Una persona que no tiene suministro eléctrico no puede conservar alimentos de forma adecuada, tampoco puede prepararlos. Su salud peligra. En fin, o sea, la energía eléctrica ya ha pasado de ser un servicio a que empecemos a pensar que puede ser un derecho. Y esto es muy importante porque un servicio se compra, se vende, es objeto del mercado, está en el mercado. Un derecho es algo distinto, es algo que el Estado debe garantizar. Y el Estado debe intervenir para que se garantice. Igual que hay el derecho a la educación, tenemos que pensar en el derecho a la energía eléctrica. Hablo de tendencias, no hablo de realidades a día de hoy. He sacado una cita de un artículo del País, me parece muy significativo, hace muy pocos días, ¿no? Cuando habla de los derechos constitucionales. Dice que hay que añadir a los derechos constitucionales el derecho a la energía, producción y consumo, junto al acceso al agua corriente. Y en la ONU, este proceso ya se ha hecho con el agua potable y saneamiento. Ya el agua potable no es un servicio, es un derecho humano, esencial para la vida. Partimos de ese paradigma y, bueno, ese paradigma implica, y yo voy a hacer un poco de teoría, cuando surgen los derechos fundamentales, surgen como una reacción al Estado totalitario, a las monarquías absolutas. En ese momento, todo el poder lo tenía el Estado absoluto. ¿Qué ocurre ahora? El desplazamiento del poder ha pasado del Estado a las empresas. Y eso nos obliga necesariamente a replantearnos el paradigma de cómo vamos a defender los derechos de los ciudadanos. Y en relación con la energía eléctrica, partiendo de que es esencial para la vida, nos planteamos quizás dos variables fundamentales. La accesibilidad, que todo el mundo tenga energía, eso creemos que se cumple en España, no en todo el mundo. La asequibilidad, y eso no se cumple tanto. Y también, como otro elemento fundamental, la protección del consumidor a la hora de contratar servicios y productos. Bueno, quería contar también lo que hemos hecho en el Defensor del Pueblo en relación con la energía eléctrica, pero bueno, creo que me voy a pasar. Algunas cuestiones como nos preocupa mucho el precio de la energía. Hemos actuado en materia de bono social, pidiendo que se baje la parte fija del recibo de la luz porque creemos que la gente está pagando demasiado. También que se baje el IVA. Hemos pedido que no haya acusaciones de fraude de contadores sin garantizarle al ciudadano el derecho a la defensa. Bueno, voy a pasar rápido por esta parte. Cuando hablamos del cambio de comercializadora mediante engaño o una práctica desleal, tenemos dos vertientes. Una parte que es pues los derechos de las personas que están afectados por este cambio de comercializadora, que puede ser a veces mediante engaño, mediante fraude, y también el interés de los competidores. El interés de los competidores, desde el punto de vista de Defensor del Pueblo, lo hemos trabajado menos y yo creo que es la preocupación fundamental en esta casa. ¿Qué pasa cuando a un competidor le quitan clientes de una forma desleal y la trascendencia de esta práctica para la competencia? El problema es que para que sea perseguible tiene que tener una cierta dimensión. No vale con que le quites 3 o 4 clientes, mediante engaño, quiero decir. La competencia desleal, para que tenga trascendencia competitiva, tiene que tener una cierta dimensión, a efectos de persecución de conductas prohibidas. Y luego también nos planteamos pues el derecho del consumidor a elegir libremente el producto o el servicio y también datos personales. Hemos encontrado casos de suplantación de identidad, es decir, una persona suplanta su identidad, sin su consentimiento contrata un servicio, un producto y esta cita la he sacado de la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos. Habla de pues que se han incrementado las prácticas desleales, no se identifica inequívocamente al cliente que contrata el servicio, se factura servicios a personas que no los han contratado, se meten en ficheros de morosos y no pagan. Bueno, en fin, esto es una realidad a día de hoy que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando un consumidor pasa del mercado regulado al mercado libre, pierde algún derecho. Pues pierde, por ejemplo, el derecho a reclamar ante la Administración. Ahora mismo tiene ese derecho ante las comunidades autónomas. Nosotros nos hemos encontrado con casos de un ciudadano que va a una comunidad autónoma a un servicio de energía a reclamar y le dicen que no, que tiene que ir a consumo, pero igual se ha enterado de que tiene que ir a consumo cuando ya es demasiado tarde.
Las comunidades autónomas no todas resuelven el problema de la misma manera y también es un tema en el que tenemos que actuar, aunque creo que no es cuestión de contarlo aquí y ahora. Hemos mejorado, hay que decirlo, tras el decreto de bono social, porque antes de este Real Decreto el corte de suministro del consumidor que no pagaba era distinto si estaba en el mercado libre o no. Es decir, al consumidor que estaba en el mercado regulado no se le podía cortar la luz sin avisarle, sin darle unos avisos que estaban dentro de la ley, reiterarlo de manera fehaciente, y en cambio esas obligaciones no existían en el mercado libre, lo cual también los consumidores ignoraban por completo. Y esto lo hemos mejorado. Yo quiero reflexionar sobre la libertad. La libertad, a mí me parece que es una palabra con unas connotaciones muy positivas. Cuando a uno le preguntan, ¿usted quiere estar en el mercado libre o regulado? Pues a lo mejor piensa que es mejor libre, porque le suena una palabra más bonita, ¿no? Pero a veces las palabras encierran unas realidades no tan bellas. Y aquí quiero poner un ejemplo también con las preferentes. Cuando decía, ¿quiere usted preferentes? Pues claro que quiero preferentes, porque le sonaba bien al ciudadano, ¿no? Pero el mercado libre tiene unas implicaciones que un consumidor medio a lo mejor no está preparado para conocer. Perdona, Carmen, pero tienes que ir terminando. Termino. He puesto aquí una foto de una vela porque, bueno, no sé si acordáis de que una señora en Reus hace poco murió en un incendio en su casa. Esta señora le habían cortado la luz por impago y, según la información que surgió en una conferencia que organizamos hace poco con el Defensor del Pueblo, esa persona estaba en el mercado libre y posiblemente no sabía que estaba en el mercado libre. O sea, que no es un tema menor, es un tema muy importante. Y bueno, para concluir, quería reflexionar sobre las sanciones, cómo estamos sancionando este tipo de prácticas y si somos eficaces o no al perseguirlas, ¿no? He elegido una noticia de la Comisión de Competencia, una nota de prensa con unas multas que no me parecen demasiado elevadas. Hablamos de 155.000 euros y también hablamos de 7 reclamaciones de usuarios. ¿Qué pasa con el resto? Que no han reclamado, no han denunciado, no se ha abierto expediente. Aquí también otra noticia de Vox Populi. Yo lamento no haber sido más, no haber estudiado más en profundidad el tema, pero realmente no he tenido tiempo de organizarlo. 594.000 euros a una empresa y aquí hablamos de 22 sancionadores, creo que decía la noticia. Bueno, me parece que son multas y no sé si llegan a la sanción óptima. La sanción óptima es el beneficio que obtiene una empresa con una infracción multiplicada por la probabilidad de detección. Es decir, si yo me cuelo en el metro, pago 20 veces el billete ordinario porque suponemos que de cada 20 que se cuelan, pues a uno le van a pillar. Ese es un poco el coste-beneficio que hay que hacer, ¿no? Esa es la pregunta que quiero lanzar. Si somos eficaces y si ese estudio se ha hecho. Y bueno, ya para concluir, contar que en el Defensor del Pueblo recibimos quejas de personas pues, que han sido, su identidad ha sido suplantada. En este caso, pues damos una oportunidad a la Administración de que actúe, porque creemos que la Administración tiene que actuar y nuestra misión es no sustituir a la Administración, sino recomendar cuando hay una cosa que se pueda mejorar, pero sí que estamos recibiendo quejas sobre esto. Pues en mi casa han engañado a mi madre, que tiene 80 años, le han hecho contratar este servicio o contrato servicios que no he pedido, por ejemplo, el mantenimiento de la caldera y me entero luego de que lo estoy pagando, en fin, todas estas cosas que al final pues creo que sí que tienen un volumen muy importante de negocio y que tenemos que ser eficaces a la hora de prevenir esas prácticas. Muchas gracias, Carmen. Perdóname, es que si no nos da tiempo. Le cedo la palabra a nuestra otra Carmen para que nos acabe de exponer el problema que se encuentra la gente con esto del cambio de comercializador. Agradecimiento a la CNMC por organizar estas jornadas en relación al consumidor, a la protección al consumidor y al consejo de consumidores y usuarios. En el sector eléctrico y de gas en estos mercados llevamos más de 8 años desde una liberalización completa del mercado, ¿no? Y vemos que esto ha traído una enorme complejidad para los consumidores. Estamos en este proceso de liberalización, y se supone que el cambio de comercializador supondría un incentivo, un indicador de cómo está funcionando el mercado en la actualidad, ¿no? Y vemos que según el informe que ha publicado de supervisión de cambios de comercializador del primer trimestre del 2017 de la CNMC, muestra una ligera tendencia positiva, sobre todo en el sector de la electricidad, no en el gas, pero sí en el sector de la electricidad. Esto se ve fundamentalmente porque el último informe que sacó la Comisión en el 2016, Consumer Market Scoreboard, decía que el sector de la electricidad, los servicios del sector de la electricidad eran los peores valorados por los consumidores españoles.
lo colocaban en último lugar. Entonces, esta tendencia positiva, bueno, puede ser incrementada por la situación en la que está mejorando a lo mejor el funcionamiento del mercado. Se ha visto que los cambios que se producen en el mercado de la electricidad, de gas, sobre todo en los consumidores en el mercado de la electricidad, que pasan de los puntos de suministro de una comercializadora de referencia al mercado libre, sobre todo los mayores movimientos. ¿Pero qué ocurre con el consumidor? Pues que hay un enorme desconocimiento realmente de la situación en la que está en el mercado. No sabe si está en el mercado libre o si está en el mercado regulado. Sobre todo en el sector de la electricidad, alrededor del 70% no desconoce si está en uno u otro mercado, y en el gas estaríamos hablando del 75% según el último panel de hogares que publicó la comisión, la CNMC, en el 2007, el segundo trimestre del 2017. También hay un desconocimiento de la tarifa que tiene contratada el consumidor y como de la potencia que tiene contratada en el sector de la electricidad, ¿no? Y muchas veces sus hábitos de consumo no están asociados por la tarifa que tienen contratada por horas, sobre todo en el caso de los contadores digitales, pero sí se tienen en cuenta mucho los hábitos que tiene el consumidor en el caso de las tarifas por tramos por discriminación horaria. Vemos que en este desconocimiento que tiene el consumidor que se encuentra pues en el mercado hay una enorme complejidad que le impide participar de lleno en este mercado y sobre todo a la hora de interpretar las tarifas que tienen en el mercado. Si vemos el informe del comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, vemos que el consumidor se enfrenta a 425 tarifas solo en el sector de la electricidad. En gas estaríamos hablando 75 y tarifas conjuntas estaríamos hablando de unas 36. ¿Qué ocurre? Que el consumidor no está experimentado para ir al mercado, comparar y ver cuántas tarifas tiene. Si tiene que escoger entre esas 425 ofertas, es muy difícil atender a esa tarifa más adecuada. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que el PVPC sigue siendo la opción más barata en el sector eléctrico con respecto a las ofertas más baratas que pueda haber en el mercado libre. Estamos hablando de un ahorro de unos 32 euros. Sin embargo, en el sector del gas pues estaríamos hablando que pasarse al mercado libre supondría un mejor ahorro con respecto a la tarifa de último recurso de unos 30-44 euros. ¿Qué es lo que se encuentra el consumidor? Bueno, pues que se encuentra con un mercado muy complejo que no le da estas señales de precios suficientes para cambiarse al mercado libre y que acepte aquellas ofertas o tarifas más adaptadas a sus necesidades reales en términos de eficiencia energética. Vemos que no le ofrecen esas tarifas un ahorro energético en el hogar. Y ya hemos hablado un poco de los cambios de hábito de los consumidores, que no tienden a cambiar esos hábitos porque no ven un comportamiento en su factura que suponga un ahorro definitivo, ¿no? Sobre todo en el término de las facturas eléctricas, porque al final la mitad de los conceptos que pagan los consumidores pues corresponden a términos que no son referentes al consumo de electricidad. Tampoco las ofertas que están en el mercado actualmente atienden a las necesidades reales de los consumidores. Vemos que hay una necesidad de atender esas demandas del consumidor, que haya ofertas que atiendan a sus necesidades reales y, sobre todo, que se adapten a las necesidades para ahorrar energéticamente en el hogar. Interrumpir, Carmen, que si no, no nos da tiempo. Trae un vaso de agua. Sí, porque tenemos... Sí. A ver, Santiago, como regulador, ¿cómo ves? Ya nos han expuesto un problema, una situación complicada, llenos de denuncias. ¿Cuál es tu opinión? A ver, escuchar. Sí, se oye perfectamente. Yo antes de nada quería un poco... Otra cosa es que te escuchen. Hacer un paso rápido por cuál es el marco normativo, porque al final para entender el contexto en el que nos encontramos creo que es importante conocer el marco, ¿no? En España ha existido un proceso de liberalización, parecido al que ha habido en todos los países de nuestro entorno, en el que desde finales de la década de los 90, desde el 97 para la electricidad, el 98 para el gas, hasta prácticamente final de la década siguiente, pues han ido desapareciendo las tarifas integrales y los consumidores han podido ir pasando al mercado a contratar con una comercializadora libre, de forma que en 2009 desaparecieron totalmente esas tarifas integrales y pues todos los consumidores podían contratar directamente en el mercado. O sea, estamos hablando de hace 8 años o 9 años, que parece mucho tiempo, pero pues como comentaban antes, comparado con el sector de las telecomunicaciones, es un plazo relativamente corto, ¿no? Para facilitar ese proceso de liberalización se creó la OCSUM, la Oficina de Cambio de Suministrador, cuya finalidad era pues, supervisar los cambios de suministro
promover el intercambio telemático de información entre los operadores que participaban en esos cambios, entre comercializadoras y distribuidoras. La Auxum era una sociedad mercantil participada por las empresas y bueno, pues, obtuvo resultados interesantes pero modestos, con lo cual en el año 2014 se decidió que esas funciones las asumiera la Comisión Nacional de la entonces Comisión Nacional de Energía, conjuntamente con su función de supervisión general del mercado, ¿no? Durante los años siguientes, de 2012 a 2015 aproximadamente, y algo más tarde para el gas, 2014, 2015 o 2016, pues se ha llevado a cabo una profunda reforma de los sectores eléctrico y gasista para tratar de atajar el desequilibrio tan exagerado que existía entre los ingresos del sistema, los que se pagan en las facturas de todos los consumidores y con los que se sufragan los costes regulados del sistema. Había, en el caso del sistema eléctrico, desequilibrios de casi 10.000 millones de euros al año, para un sistema de costes regulados de en torno de los 14.000 millones. Durante este tiempo, los desarrollos normativos se focalizaron en abordar precisamente ese problema, ¿no? En la reducción de costes, puesto que de lo contrario se hubiera tenido que proceder a un incremento inasumible de la factura energética para los consumidores. Y por tanto, las reformas se han focalizado, como decía, pues en la reducción de costes de las actividades reguladas. Aún así, durante este proceso se adoptaron algunas medidas, algunas especialmente relevantes, ya se han comentado antes, pues la sustitución de la tarifa de último recurso por un precio dinámico, el precio voluntario para el pequeño consumidor, de forma que los consumidores empiezan a ser sensibles a la señal de precio y pueden adoptar sus pautas de consumo. Se aprobó un modelo de factura estandarizado para tratar de hacer comprensible a los consumidores eléctricos su factura eléctrica. Se creó un comparador en la comisión, la página web de la comisión, en la que se recogen esas ofertas de las distintas comercializadoras, un calculador para la factura para tratar de replicar por parte de los consumidores en PVPC cuál iba a ser su factura, una web institucional del Ministerio entonces Ministerio de Industria y Energía, el Controlas tu Energía, en la que hay información detallada sobre medidas de eficiencia, sobre la factura eléctrica, sobre los derechos de los consumidores. En conclusión, se han adoptado una serie de medidas regulatorias. Es necesario continuar en este proceso, ¿no? Aparte del tema del bono social, que bueno, antes se ha comentado, yo creo que es una de las medidas más relevantes que se ha adoptado. Lo dejamos aquí y luego lo abordamos. Fernando, tienes la palabra. ¿Qué hace la Comisión? ¿Cómo está reaccionando ante este problema? ¿Qué te parece a ti que deberíamos hacer o que debería hacer? Bueno, ha dicho algo Santiago y es la Comisión no es el principal regulador en materia minorista, que para eso está el gobierno. ¿Qué hace la Comisión? Lo primero que hace es supervisar. Supervisamos, se han mencionado los informes que hacemos trimestralmente de cambio de comercializador, se hacen muchos otros sobre servicio de atención al cliente, sobre verificación de consentimientos, sobre reclamaciones, etc. Luego regulamos la parte que también ha mencionado Santiago de formatos. Eso es una labor un poco ardua y exhaustiva, pero que no es menor porque el objetivo al final es que los cambios de comercializador sean cada vez más rápidos, con un objetivo final de que se pudiera hacer incluso en un día. Con toda esta labor, que sí es una competencia estricta de regulación de esta casa, bueno, lo que hemos hecho es armonizar los formatos para que no nos pudieran decir los comercializadores que la falta de armonización era una barrera para poder hacer cambios rápidos. Y vemos, pues, hombre, que los tiempos medios van bajando, que todavía, pues, me corregirá el subdirector, pues probablemente estemos hablando por encima de los 10 días, algo por encima de los 10 días de tiempos medios, pero ya hay comercializadores rápidos y eficientes que masivamente pueden hacerlo
por debajo de 1 o de 2 días. Digamos. Ese es el futuro. En supervisar, regular la parte de los formatos y luego atender las reclamaciones y sancionar. Aquí, desgraciadamente, si sancionamos a Iberdrola con 100.000 euros es porque no podemos sancionarle con más de 100.000 euros. ¿Qué ocurre? Bueno, recibimos anualmente una cantidad algo superior a entre 100 y 150 reclamaciones, estoy hablando del año pasado. Si de esas 150 reclamaciones solamente podemos, como resultado de la investigación, constatar que ha habido 7 de ellas en las que se ha realizado un cambio sin consentimiento, son por nuestra ley sanciones leves y que tienen topado el máximo. Si Iberdrola realizara campañas masivas de captación sin consentimiento, ya no fuera una denuncia de un consumidor concreto, estaríamos hablando de sanciones muy superiores. Igualmente, si viéramos que durante los años se reiterara ese comportamiento, entraríamos en otros tipos sancionadores muy superiores a este. Desgraciado tener que sancionar con 100.000 euros, aunque bueno, no deja de tener un cierto daño reputacional que una empresa se vea retratada con 100.000 euros porque a un señor mayor lo engañaron, y lo hemos constatado pues incluso verificando la conversación telefónica. Pero en cuanto a reclamaciones, en cuanto a supervisión, evidentemente se aprende mucho, se aprende no solamente con nuestros informes, también con las denuncias de las propias asociaciones de consumidores, y quiero agradecer pues, que nos insten a la presidenta de la Federación, porque hemos recibido denuncias de teléfono gratuito o de ausencia de teléfono gratuito en algunas comercializadores que fueron resueltas, denuncias sobre captación con desinformación a clientes del PVPC, que han dado lugar también a sancionadores, o denuncias como la de cambios no consentidos. Eso es un tema interesante porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Hacemos un informe que se llama verificación del consentimiento, donde hacemos, por ejemplo, una muestra significativa. Creo que sabemos hacer una muestra significativa, que es de los millones de cambios de comercializador, cogemos esa muestra significativa y escuchamos todos los trámites del cambio. Si en esa muestra significativa cogemos una empresa grande y hemos podido constatar que el 2 o el 3% de esos cambios de los 300, 500 grabaciones que hemos escuchado se producen sin consentimiento, y extrapolamos esa muestra significativa al total de cambios de una de estas empresas grandes, podríamos estar hablando de que se podrían dar para una empresa grande fácilmente 20.000 cambios de consentimiento, cambios de comercializador no consentidos. El que solamente de esos 20.000 recibamos 100 denuncias, pues es lo que tenemos. Pero sería incitar también a las asociaciones de que efectivamente cuando hayan cambios no consentidos que se dirijan a la comisión. Esto es muy interesante porque a la respuesta a la pregunta que tú planteabas al inicio, Carmen, y es que las multas son muy reducidas, es porque son individuales. Si fueran de un colectivo serían muy superiores. Entonces, a lo mejor lo que falta es un agrupamiento de esto, de un grupo de denuncias para conseguir un efecto mayor, ¿no? Yo creo que es difícil porque las captaciones por parte de los comerciales, bueno, además estás hablando de contrataciones telefónicas, que es fácilmente comprobable a través de la grabación si ha habido o no engaño al consumidor o si ha sido debidamente informado. Pero ¿qué ocurre con el puerta a puerta?
¿Qué ocurre? Porque también hemos tenido casos de gente que llama a la puerta de una anciana, le dice que se va a ahorrar en la factura no sé cuánto, le cuenta a veces mentiras, porque a veces se cuentan mentiras, y cuando esta persona se da cuenta de que ha contratado un mantenimiento de la caldera, no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor es demasiado tarde. Igual se consigue rescindir el contrato, pero devolver las cantidades que ha pagado es muy difícil. Y además creo que es una práctica que sí que es preocupante, y también creo que el mercado eléctrico es un mercado muy complejo para que el consumidor medio pueda entender la tarifa. Ya el precio voluntario del pequeño consumidor es complejo en su gestión. Yo creo que es un buen sistema porque sí que reducimos el coste de la subasta CESUR y sí que conseguimos una tarifa barata, pero es complejo que alguien lo entienda, cómo funciona esto, ¿no? Y si tiene que poner la lavadora por la mañana, por la noche, y todavía es más complejo explicarle que hay este sistema y luego el mercado libre. Yo creo que la gente no está preparada. ¿No crees que esto ya lo hemos vivido con las telecomunicaciones? Que me corrija Virginia, que ha intervenido en la mesa anterior. Había que aprender que el teléfono era más barato y las tarifas se comercializaban en función de la hora de utilización y del teléfono. Y de hecho había tarifas para los niños o para los jóvenes que eran solamente los fines de semana. Eso el consumidor también tiene unas obligaciones, tiene que aprenderlo, ¿no? No, yo no creo que haya problema con eso. O sea, yo no creo que haya problema con que se cree una cultura del consumidor de cuándo es más barata la luz. No creo que eso sea un problema, porque eso es también, como dices tú, acostumbrarse. Pero creo que sí que el problema está en el cambio al mercado libre. La encuesta de la CNMC pone manifiesto que la gente no sabe lo que tiene contratado. La gente no sabe exactamente si está en el mercado regulado o en el mercado libre. ¿Y bueno, podéis preguntar cuando queráis. ¿Qué creéis que podíamos hacer más? Porque estamos... Sí, yo creo que lo que ha dicho Carmen tiene razón. Y al final, nosotros, no me acuerdo en qué informe hemos puesto de manifiesto que casi la mitad, por 40 y algo por ciento... 7 de cada 10. No, yo voy a decir que casi la mitad de los cambios, de este tipo de cambios libre regulado, se producen vía fuerzas de venta. Digamos que la fuerza de venta es un problema porque, digamos, abusa de la diferencia de información del que va a cambiar del que recibe el cambio. Nosotros, yo no recuerdo si fue hace un año o un par de ellos, hicimos una especie de decálogo de buenas y malas prácticas del comercializador. Y yo tendría que decir que 2 años después, que aquello fue un informe del año 2015, pues probablemente el decálogo no basta, porque se sigue produciendo ese abuso a través de las fuerzas de venta, motivar cambios fáciles. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como mínimo, si no se prohíben estas fuerzas de venta, el consumidor debería de tener una información clara. Digamos, el comercializador debería de permitirle comparar fácilmente con el contrato que yo tengo, el que me está ofreciendo realmente es más barato o más caro, porque realmente en esos cambios vía fuerza de venta, vía tenderetes que se han puesto de moda en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid últimamente, pues termina una persona pasando de un contrato más barato, incluso regulado, a un contrato más caro, pues por un problema de falta de información. Si esa información estuviera bien regulada y realmente tuviera el consumidor una cierta capacidad de comparar, pues minimizaríamos daños. Pero se podría llegar a prohibir, por ejemplo, el puerta a puerta, como ha hecho un país como Reino Unido. Se puede, se puede, pero ¿qué opinas, Santiago? No es función del regulador. Poderse. No sé si se me oye, pero es que he movido esto antes. Disculpad. Poder se puede, pero que me corrijan los... No se oye nada, lo siento. Tienes que cogerlo a lo mejor. Es que yo creo que como se ha caído... Sí, gracias. Decía que poder, entiendo que se puede, pero que me corrijan los jurídicos, pero entiendo que se necesita hacer con rango legal. Y es una medida agresiva, ¿no? Es el prohibir a una empresa elegir su modo de contratación
es una medida agresiva. Desde luego se puede y nosotros nos hemos planteado en varias ocasiones sin llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Porque entendemos que eso, es una medida muy agresiva. Por otro lado, comentaba antes Fernando que cabría valorar también algún tipo de fórmula de comparación, ¿no? Y también estamos analizando internamente qué se puede hacer, ¿no? En alguna ocasión se ha planteado una especie de, como para los productos financieros, ¿no? Una TAE, un valor de comparación. Lo que pasa es que en el sector eléctrico el precio de la energía resultaría también complejo, ¿no? Porque el precio de la energía varía de año en año en función de múltiples variables climatológicas, demanda, situaciones adversas en otros estados cercanos. O sea, resulta también realmente complicado, ¿no? Pero sí que sería deseable, y estamos analizando, viendo alguna posibilidad, el tratar de articular un mecanismo sencillo que pudiera permitir comparar esos contratos, ¿no? Esas tarifas entre tarifas dinámicas y tarifas de precio fijo. Omar, digamos, la alternativa a la prohibición es, bueno, la alternativa a la prohibición y al no hacer nada es que haya realmente un control de calidad de esas fuerzas de venta, ya sea a través de prácticas voluntarias, ya sea a través de recomendaciones o ya sea a través de una medida normativa. Luego, también nosotros en alguna ocasión le hemos dado una vuelta a si podría ser interesante también automatizar el desistimiento, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, hay casos de consumidores, lo ha mencionado Carmen, mayores de 65 años, que incluso, pues, aquel caso famoso, pues, son pasados sin consentimiento de un contrato favorable a un contrato no favorable. Vamos, el desistimiento podía pensarse en fórmulas más automáticas de que cuando una persona se dé cuenta de un cambio de este tipo, pues pudiera desistir del mismo. Y finalmente, claro, nosotros vemos con preocupación que, bueno, luego no olvidar que estamos hablando del doméstico, siempre hablamos del consumidor doméstico. Aquí hay dos mercados minoristas, que es el del pequeño consumidor y el del resto de los consumidores, donde sí vemos márgenes competitivos, entradas y salidas, muchos comercializadores pequeños, entrantes nuevos, digamos que es en el doméstico en el que vemos ese problema de competencia y esa simetría. Bueno, y donde vemos que los márgenes van creciendo, incluso en años donde, como el año pasado, donde el precio de la electricidad en el mayorista fue particularmente bajo. Carmen. Bueno, yo es que creo que en general por parte de los consumidores hay una desconfianza enorme respecto al sector, ¿no? Y esta desconfianza se ha visto sobre todo exacerbada por las prácticas comerciales desleales que han estado llevando a cabo, sobre todo en los últimos años, las compañías energéticas, ¿no? Para captar a esos clientes, ¿no? Entonces, esta complejidad, esta desconfianza a este sector, pues, se ha visto, pues, sobre todo por este tipo de prácticas que utilizan métodos de venta muy agresivos y a veces engañosos a través del puerta a puerta fundamentalmente, pero a través de las llamadas telefónicas. Y preocupa porque sobre todo estas técnicas de venta están dirigidas a un colectivo de consumidores más vulnerables y sobre todo las personas mayores son las que más se han visto perjudicadas por este tipo de prácticas. Entonces creo que por parte del sector, por parte de la regulación, habría que hacer encauzar este tipo de prácticas para que bien se las sancione, bien se regule un poco esta dinámica que llevan a cabo las compañías energéticas, ¿no? Para captar clientes. Y sobre todo porque estamos ante un consumidor que es bastante complejo este mercado y no reclama. Muchas veces se producen cambios con compañías estando del mercado regulado al mercado libre, pero el consumidor no va a reclamar porque es un consumidor vulnerable. Entonces no tiene la capacidad suficiente para reclamar. Se encuentra al final con una factura de la luz o de electricidad con otra compañía energética. Incluso muchas veces se ha dado el caso, y así se ha visto en los informes de la CNMC, que tiene servicios adicionales que no se habían contratado o que no era consciente de que se habían contratado. Entonces, estamos ante esta situación que hay que poner en marcha medidas para regular este tipo de prácticas
y sobre todo enfocadas a este tipo de colectivos de consumidores vulnerables que son los que al final son cambiados. ¿Y sería suficiente con esta propuesta de Fernando automatizar el desistimiento? Yo creo que hay que hacer mucho más para regular este tipo de prácticas. Que es verdad que la Comisión Europea está ahora viendo cómo está funcionando todos los distintos países y sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso belga hay una regulación contra este tipo de prácticas, pero que se ha recurrido porque no está en línea con la Comisión Europea. Entonces habrá que insistir para ver si bien a nivel de directivas con el nuevo paquete o bien a nivel nacional se intenta regular este tipo de prácticas que puedan ser abusivas con los consumidores. Teníamos una pregunta. Por favor, si no tienes inconveniente en identificarte. Vale. Sí, mira, mi nombre es Soledad. Pertenezco a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, a Ecologistas en Acción y también estoy en 2 de las cooperativas eléctricas. Para poner en situación, quiero decir que algo del sector conozco. Yo entiendo que es verdad que suena como muy radical, dices, es muy radical que los comerciales puerta a puerta ponerles freno, Sí, pero es que tenemos que entender también que más radical todavía es que tú estés en tu casa, invadan tu espacio, vengan a contarte a saber qué, porque ya no son cosas, o sea, yo obviamente he recibido mucha información de mucha gente, pero también lo he sufrido de manera personal, o sea, yo he abierto la puerta de mi casa, pues normalmente es un par de veces al año, y te vienen, es habitual que sean chiquitos jóvenes, que a mí me da mucha pena, quiero decir que procuro no atacarles porque es que son chavales que se están buscando la vida, que no saben ni siquiera lo que están diciendo, porque en cuanto les hablas un poquito, le dices, perdona, ¿me estás diciendo algo de qué? Y el término fijo, ¿cómo? ¿Qué? O sea, que ellos enseguida se ponen en evidencia porque no conocen lo que están. Ellos se han aprendido un argumentario y te lo sueltan. Y te sueltan cosas tan dispares como, ¿por qué no dejas de pagarles el IVA a los catalanes? Y yo, ¿a mí para qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y me deja usted la factura? No. Pero lo normal es que está usted pagando de más y tenemos un descuento de... ¿Pero un descuento de qué? ¿Qué me estás contando? O sea, de verdad, no puede ser. Eso sí que es agresividad. Entonces, que sí, desde luego el desistimiento, que yo también lo he tenido que practicar con mucha gente que me llama y les ayudo a hacer el desistimiento, porque luego también está que la gente no sabe cómo proceder. La gente somos muy dóciles, también estamos siempre como muy asustados de qué es lo que tenemos que hacer o no, y las cosas son complicadas, o sea, no se nos pone fácil. Entonces, creo que además podría ser mucho más sencillo si a través de la factura, en la factura se pueden hacer todavía muchas más mejoras, se pueden hacer mejoras del tipo de vamos a dar información y vamos a explicar muy bien, porque yo me canso de explicarle a la gente en qué están, si en PVPC, si en Mercado Libre. Sería muy fácil, aunque sea el color de la factura. Y sobre todo el bono social. Explicar qué es el bono social. Perdona que te interrumpa a ti también, pero si no nos da tiempo a que intervengan más personas. Por allí, si queréis hacer alguna... Me gustaría contestar a Soledad y me parece muy pertinente lo que has dicho, ¿no? El tema de la factura, creemos, bueno, en el Defensor del Pueblo hemos promovido una factura más completa y que dé información clara al consumidor sobre qué es lo que está pagando y por lo que está pagando. Y llega un momento en el que ya no se puede desarrollar más la factura y se remite a una página web, que al final, ¿quién va a mirar una página web? Una señora que está en su casa no tiene internet para mirar la factura. Entonces, o sea, yo creo que eso da hasta donde da. Y es verdad que las comercializadoras que operan en mercado libre y regulado, uno no está en condiciones de distinguir efectivamente si está en mercado libre, más que por unas siglas que no son fácilmente interpretables. Yo creo que sí que se puede mejorar la información al consumidor en la factura y decir, este modelo de factura es claramente mercado libre, claramente mercado regulado. Y eso sería un avance muy, muy positivo, porque la factura es el documento que mensualmente reciben las personas. Yo quería lanzar ese guante aquí al representante del Ministerio. Milagros quería responder también. Espera. La línea, un poco que ha intervenido Carmen, que has intervenido. Tienes que hablar en primer lugar,
hay que ver cuando nos queremos comparar con otro tipo de servicios, no, es que el energético no es comparable con nada, porque es universal, absolutamente universal, llega a todo el mundo. En las telecomunicaciones puede haber diferentes contratos, pero suele ser el consumidor más proactivo y busca el producto que quiera. La electricidad nos llega a todos y precisamente el problema está en los más vulnerables. Y el tema del puerta a puerta, evidentemente, yo no sé si jurídicamente se puede prohibir el comercio, la comercialización fuera de establecimiento, que sería algo sectorial, desde luego, desde el ámbito de consumo del texto refundido, es imposible, creo que no es posible prohibir algo de esto, porque, de hecho, la Directiva de Derechos de los Consumidores prevé ya unas mayores protecciones para el tema de venta a distancia y venta fuera de establecimiento. Pero sí hay que ver si se cumplen todos los requisitos que exige la directiva y en concreto nuestra ley de transposición de la información que hay que darle. ¿Le dan el formulario de desistimiento, que forma parte de la información precontractual? ¿Se lo están dando? ¿Lo sabemos? Y lo digo porque yo he sido engañada con el tema de la electricidad. Hace muchos años no estaba en el mundo del consumo. Me vendieron un contrato mixto. Yo no sabía que me salía. Me cogieron una factura y se la facilité. Y me hacían un descuento del 1% sobre su factura. Sí, hombre, en el fijo, cuando entonces no había subido el tema del energético. Y me di cuenta que me metieron un contrato mensual de revisión de la caldera, como si la tuviera que hacer anual, que no es un requisito, y era un 7% todos los meses, 7 euros, perdón, todos los meses en el recibo. Y cuando quise salirme, me pude salir a base de pagarles el contrato porque me habían hecho la revisión a los 6 meses y pagué. Dije, sí, agóteme. Y dentro de un año usted puede otra vez. No, póngame ya, cárgueme todo, porque a lo mejor cuando me tenga que salir se me olvida y me vuelve a renovar usted y me vuelve a hacer lo mismo. O sea, es complicado. Y si eso es complicado, pues no digamos el saber cuándo cumplir más. ¿Quién se va a meter en redeléctrica.es para ver en qué periodo hay el valle para cuando sale más barata la electricidad? ¿Cuánta gente entra? Prácticamente nadie. O sea, es complicado. Pero bueno, que a lo mejor los compañeros de electricidad, y que tengo que decir que trabajamos mucho con el tema de la transparencia de la factura en su momento con Santiago y meter el teléfono gratuito y otra serie de cosas, podríamos seguir avanzando y teniendo en cuenta eso, que es un consumidor más vulnerable que en otros sectores porque es a toda la población y es un servicio esencial. O como decía la compañera del Defensor del Pueblo, un derecho fundamental. Muchas gracias, Milagros. Por allí teníamos otra intervención. No sé si queréis hacer alguna puntualización. Fernando. No, prefiero. Bueno, yo sí que quería hacer, y es que es importante que al final que el consumidor, para que pueda participar en el mercado, ¿no?, y ser más responsable y ser un consumidor mucho más activo, lo que necesita es que a través de las propias facturas o de alguna forma pueda comparar las distintas ofertas solo con un solo vistazo. Actualmente en la factura de la electricidad hay tantos términos, las compañías energéticas ofrecen descuentos en determinados términos de potencia, de energía, de consumo, que al final el consumidor no sabe lo que está contratando y al final lleva una dispersión en el mercado que, bueno, contratas lo que contratas o cómo lo contratas. Entonces, bueno, comparar ofertas con un solo vistazo con la información esencial pues sería una de las ventajas también, sobre todo a la hora de tener una factura mucho más clara y sencilla para comparar. Sí, sin duda alguna. Sí, por favor. Bueno, ya anteriormente lo dije Antonio Pomares de CECU. Vamos a ver, a lo largo desde la liberación de la energía ha sido un tema que ha sido todo lo contrario que la telefonía. O sea, ha habido problemas desde el principio. Los problemas han sido, una de las causas principales es el no conocimiento de la factura, no saber qué es lo que me están facturando, no saber qué es el término de potencia, no saber qué es la mayoría de las cosas. Hoy en día, cada día es mejor, pero por favor, la factura no me la cambien. Háganme, a lo mejor el color sí sería necesario, pero el resto, los términos que estamos viendo actualmente en la factura, para el 90% de los consumidores no lo conocen. Y se lo digo porque aproximadamente en Castilla-La Mancha habré dado 200 conferencias sobre energía eléctrica. En Madrid les he dado unas 20 o 30 también. Y en todas he llegado a la conclusión de que nadie, es decir, no es nadie, el 90% no conocen la factura, no saben leer, no saben lo que es el término de potencia, no saben que se puede bajar la potencia, pero que al mes siguiente, si se va la luz, hay que subir la potencia. Y si hay que subir la potencia, automáticamente viene una revisión de la instalación que hay que pagar. O sea, sinceramente, la energía eléctrica, como decían anteriormente, no es como la telefonía.
La telefonía, tú sabes que el sábado por la tarde te vale una factura X y el domingo y los días de fiesta nacional, pero la energía eléctrica no. Un sábado por la tarde te puedes encontrar con la sorpresa que ese momento la subasta es mayor que un viernes. O sea, creo que la energía eléctrica vamos a tener tema para mucho tiempo. Y el mayor problema son también otros de los temas que hay, la serie de impuestos como es la interrumpibilidad. Que seamos capaces de explicar cómo funciona y que la gente adecue su consumo a eso. Sí. Pero perdone que le interrumpa, que por aquí quería intervenir Carlos Balmisa. Remarcar el tema, una cosa que me ha llamado mucho siempre la atención, y no solo en este campo, sino en otros también, especialmente de servicios financieros, pero factura electrónica versus factura física. Hay aquí una asociación, y cito su nombre porque he hablado con él, me gustaría que dijeran algo, se llaman Yo decido cómo recibo. Está formada por 4 grupos de asociaciones, a su vez, no sé si está aquí ahora mismo, y es muy interesante lo que sostienen, entre líneas, en su página web, que llamo la atención para que la vean, es que la factura electrónica desinforma más que la física. Es decir, el instrumento que hemos creado para estar más informado, finalmente desinforma más. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo sí. Yo casi meto la pata el otro día y cambio sin querer mi tipo de contrato porque me llegó un mensaje al móvil y tuve que pedir asesoramiento aquí. Entonces creo que, y eso se está detectando también, Virginia está para corroborarlo, en el sector de telecomunicaciones, la gente, al recibir la factura electrónica, hay muchas menos reclamaciones porque la gente realmente no sabe lo que pasa. ¿No, Virginia? Y eso se ha convertido en un problema en el ámbito de las telecomunicaciones. Pero no sé si queréis vosotros hacer alguna puntualización. Yo quería, sí, porque nosotros, por ejemplo, desde mi organización ISFACOP estamos llevando a cabo un estudio ahora sobre consumidores vulnerables y estamos analizando distintos colectivos. Y sí que es verdad que la factura electrónica para determinados colectivos es más fácil de entender porque ven detalladamente toda la información. O sea, que les favorece es recibir esta información. Sin embargo, hay otro tipo de colectivos, como personas mayores que no tienen acceso a Internet, que no tienen aplicaciones móviles, les resulta muy complicado acceder a una factura de forma electrónica. En resumidas cuentas, tenemos que ver, encauzar qué tipo de colectivo estamos, de tipo de consumidores tenemos, porque hay personas mayores que no tienen acceso a Internet, no se manejan en Internet y entonces la factura en papel es la forma más cómoda para verlo. Pero hay otro determinado colectivo, y sobre todo los más jóvenes, que ahora estamos con el tema de las aplicaciones, incluso ya se avanzaba en este estudio que estamos haciendo, que el tema de las apps, igual que está produciéndose en otros sectores de las telecomunicaciones, donde hay una agilidad para cambiar de compañía, para ver las facturas y demás, no se está produciendo en el sector de la energía eléctrica y de gas. Entonces, habrá que hacer una llamada de atención a esas compañías para que pongan nuevas apps, nuevos instrumentos y luego la información en Internet pues se pueda facilitar a determinados colectivos de consumidores. Perdóname que por allí había una pregunta. Hola, no, yo quería, Alejandro Alonso, de la Comisión de Mercados y Competencia del área de energía, quería comentar 2 temas. Uno es el tema de la separación de imagen, que creo que es un tema que hemos visto en supervisión y que no se está cumpliendo por los principales grupos empresariales, que es la obligación de separar el nombre y la imagen comercial entre distribución, comercialización y comercialización de último recurso. Y creo que es una de las herramientas que hay que realmente implantar a la hora de poder que el consumidor pueda diferenciar mejor los distintos productos. Lo veis en esa transparencia simplemente que está ahí puesta y la aprovecho, como no hay ninguna diferenciación a nivel de compañías entre el suministro al mercado regulado y el mercado libre, lo cual es claramente un incumplimiento. El otro segundo tema es el tema, y me voy aquí a la regulación, al tema de la regulación de las reclamaciones en energía. La normativa actual establece una diferencia... Me parece a mí que tienes que hablar más cerca del micrófono, sí, porque te oímos fatal. Las reclamaciones en energía. La regulación actual establece dos sistemas diferentes de reclamar. El suministro en mercado libre tiene que ir a los tribunales y el mercado regulado puede acudir a las comunidades autónomas. Es un diferente tratamiento que es realmente absurdo dentro de la regulación. Lo que ocurre en la práctica es que el consumidor no sabe a qué organismo tiene que reclamar y el que reclama lo que hace es mandar reclamaciones a 5 o 6 organismos distintos, porque España a organismos no le falta. Lo que falta es que alguien tenga, como sabemos, sea el único al que hay que reclamar. Y eso es una indefinición normativa. A nosotros nos llegan muchas reclamaciones que tenemos que devolver porque no tenemos competencias. Pero ojo, que tampoco tenemos posibilidad de resolver el millón de reclamaciones que hay a lo largo del año, o sea, las reclamaciones que se presentan ante los consumidores. Y hay otra cuestión que está en las directivas europeas,
que no hemos traspuesto bien, y es que las directivas europeas establecen la obligación de que las compañías suministradoras proporcionen al consumidor un mecanismo extrajudicial e independiente de resolución de reclamaciones. Y eso no se está implantando en la mayoría de ellos, con lo cual ese es otro punto que deberíamos también incidir para solucionar. Espera, que Carmen quería responderle. Carmen. Sí, el mecanismo de reclamaciones es un tema que además se lo he recordado a Santiago Heras, ¿no? Pues es que había un Real Decreto de comercialización, necesitamos una norma de cobertura para todo ese tipo de cuestiones. Quiero aprovechar para recordar que la norma que tenemos vigente ahora es del año 2000, cuando la ley de sector eléctrico es del año 2013, con lo cual no está adecuada a la realidad de la nueva ley. Es una asignatura pendiente. En el año 2013 hubo un proyecto de Real Decreto que salió en trámite de información pública. Bueno, yo por lo menos tuve acceso a él, estaba por ahí, por internet, y bueno, pues aquello no quedó en nada. Y a mí me gustaría pues insistir en que es necesario tener un marco de referencia adaptado a la nueva ley. A ver, vamos. Sí. Me parece. Vamos un poco por partes. En cuanto a la reclamación, es una puntualización sobre lo que se decía antes. Las reclamaciones sobre la parte regulada, ya sea para una persona física o para una persona jurídica, se hacen entre los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencia en energía, ante el órgano competente en energía de la comunidad autónoma. Y luego las personas físicas, ya sea sobre la parte regulada o sobre un contrato en mercado libre, pueden acudir siempre a los órganos de consumo de las comunidades autónomas, ¿no? O sea, que no están tan desamparados. Quizá las personas jurídicas no tienen esas vías de reclamación, el acudir a los órganos competentes en energía o a los órganos de consumo en lo relativo a contratos en mercado libre. La parte regulada siempre podrían acudir al órgano con competencia en energía de la comunidad autónoma, puesto que la normativa de consumo no ampara a las personas jurídicas, ¿no? Estas tendrían siempre pues, la vía civil, los tribunales, para acudir, o estos procedimientos de resolución alternativa de conflictos que creo que recientemente se ha aprobado un Real Decreto que transpone la directiva. Y los consumidores pueden ser personas físicas que actúan en el ámbito ajeno a su actividad profesional. Un autónomo no es ningún consumidor, ni ningún profesional es un consumidor. Y, sin embargo, hay personas jurídicas que sí son consumidores porque no actúan con ánimo de lucro. Una comunidad de propietarios es un consumidor y está protegida por el texto refundido. Y esos son los que deberían dirigirse a las autoridades de consumo. Aquella salió en la factura y, de hecho, si llega una persona física que no es persona consumidora, automáticamente de consumo lo trasladarán a industria, que es quien tiene la competencia. Y en cuanto al acudir a los tribunales, he de decir, como hablaba antes en el marco de la colaboración que hubo con esa Secretaría de Estado desde Consumo, que fueron ellos los que introdujeron a instancia nuestra la obligación de estar adheridos a una entidad de resolución extrajudicial de conflictos de las que contemplaría la transposición de la directiva. Hasta ahora no se ha llevado a cabo porque esta directiva ha tardado en transponerse y se aprobó el 2 de noviembre, si no me equivoco, y es la Ley 7/2007 por la que se incorpora eso. O sea, que todos los consumidores, personas consumidoras, tienen la posibilidad de acudir a un órgano de resolución extrajudicial de conflictos. No tienen por qué ir a los tribunales. Bueno, no sé lo que pensáis vosotros, pero me parece un follón tremendo reclamar. Sí, ahora mismo, por favor. Sí, José Luis Sancha. Quería felicitaros por la iniciativa de esta reunión, porque yo creo que es muy importante. Yo coincido con lo que se ha dicho aquí, de que la electricidad y en general la energía es un derecho fundamental. Y en España, desgraciadamente, como se viene señalando repetidamente por las encuestas, hay un auténtico déficit democrático. La gente no entiende esto y es un derecho fundamental. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo que compete a todos. Yo personalmente he escrito un libro que presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas, porque creo que en nuestra responsabilidad personal pues, todos debemos contribuir a esto, ¿no? Y quisiera cambiar un poco el foco de las intervenciones que ha habido hasta ahora. Se han centrado sobre todo en los derechos
del cambio de suministro, que creo que es fundamental. Evidentemente comparto muchas de las cosas que se han dicho, pero quería poner el foco un poco en el precio, ¿no? Y concretamente me gustaría dirigirme al representante del Ministerio y decir, la electricidad y en concreto para los consumidores domésticos de la tarifa regulada, desde el 2009 hasta el presente, el precio está subiendo bastante por encima del IPC. Y por otro lado, si nos comparamos con precios de la Unión Europea, pues España en consumidores domésticos está siempre entre un 10 y un 20% superior, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, supongo que el Ministerio es consciente de esto, me gustaría saber si hay alguna idea de poder afrontar esos dos problemas, no digo a corto plazo, pero a menos a medio plazo. Vamos a ver, el precio de la electricidad es un tema tremendamente complejo. Es cierto que los precios de la electricidad se incrementaron significativamente hasta aproximadamente 2013 o 2014. Desde entonces no ha sido tal incremento tan significativo, ¿no? De hecho, en la parte regulada, con carácter general, estamos al mismo nivel que el resto de los países de nuestro entorno, incluso por debajo en determinados costes, ¿no? Quizá la diferencia más significativa esté en la parte no regulada, en el precio de la energía propiamente dicho, ¿no? Y ahí pues eso viene motivado por distintas razones, ¿no? Pero fundamentalmente porque nuestro mix energético es distinto del de otros países de nuestro entorno, ¿no? Y no podemos beneficiarnos de los precios que tienen, a pesar de existir un mercado único en el que todos los días a las 12 de la mañana se corre un algoritmo para fijar el precio de la energía en toda Europa. Pues por existir restricciones físicas en las fronteras de los distintos países, no existe un precio único en toda Europa, ¿no? De hecho, con carácter general, nosotros estamos por encima en la parte de energía, insisto, pues de nuestros vecinos franceses, ¿no? Su mix de generación es mayoritariamente energía nuclear y pues, quizás sería objeto de otro debate, ¿no? Si energía nuclear sí o no y en qué condiciones, ¿no? Y lo mismo pasa para otras tecnologías, el carbón, del que se ha estado hablando mucho durante los últimos días, renovables sí, renovables no. O sea, es decir, es un debate bastante complejo. En todo caso, desde el año 2012, la principal preocupación de este ministerio ha sido el tratar de corregir la situación de desequilibrio que existía y el déficit que se arrastraba durante este tiempo, ¿no? Y se han adoptado medidas de reducción de costes muy significativos y la prueba de ello es que pues, prácticamente todos los agentes del sector han quejado amargamente y han recurrido casi todas las normas que han sido aprobadas en el seno de esa reforma, ¿no? Se ha recortado la retribución de las redes, se ha recortado la retribución de las energías renovables, se han recortado los mecanismos de capacidad, una serie de conceptos que están en la factura que pagamos todos los consumidores y que han tratado de corregir esa situación. En todo caso, ¿se han recortado o se van a recortar? No, durante el periodo 2012 en adelante, hasta 2015 fundamentalmente, se han adoptado reducciones significativas de los costes del sistema, ¿no? En todo caso, como decía, probablemente haría para otra sesión mucho más extensa el hablar de los precios de la energía. Creo que eso no es el foro adecuado. Me gustaría... Carmen, quería hacer una puntualización. Es que hemos tocado un tema muy sensible, que es el precio de la energía. No os podéis hacer idea de la cantidad de quejas que llegan al defensor del pueblo por el precio de la energía. Es una de las tarifas más altas de Europa, eso está contrastado, y además en relación con la situación económica que se vive en España. Los españoles dedican una parte muy alta de su renta en pagar la energía eléctrica. También se ha incrementado muy significativamente la parte fija, el recibo, es decir, aquellos que no tienen consumo durante algunos meses del año, segundas viviendas, por ejemplo, la casa de la playa, pues la gente se queja de que le llega el recibo de 50 euros o 40 euros, aunque no tenga ningún consumo. Y hemos detectado y hemos dicho reiteradamente que el problema que hay es que se están repartiendo los costes de una forma no equitativa, es decir, hay unos costes fijos del sistema eléctrico y cómo se distribuyen por igual en función de la potencia contratada crea un problema para mí relacionado con el artículo 31 de la Constitución, es decir, la progresividad
Cuando uno paga un impuesto, está pagando un impuesto progresivamente según su capacidad económica. El problema de la energía eléctrica es que hemos metido en la factura costes que no son exactamente de producir o transportar energía, y eso es lo que se llama la cuña gubernamental, eso está muy dicho ya, y no es que hayamos metido ahí esos costes, es que lo estamos repartiendo entre los miembros de la colectividad de una forma no progresiva, y eso crea un problema de equidad. Y además que tenemos un IVA muy alto. Un IVA eléctrico, también se ha dicho que el IVA, la energía es un servicio esencial y hay que pensar en un IVA reducido como otra clase de productos. Fernando. Nos vamos al tema, ya lo sé. No, a ver, yo prefiero no hablar de los costes y los precios porque necesitaríamos 10 jornadas como esta y no terminaríamos. ¿Y alguna competencia? Voy a hacer algo que no se hace y es volver a cosas que no se han contestado de cuestiones relacionadas con el cambio comercializador, que creo que son interesantes. Una, permíteme, no es porque no sepa ni no quiera, es un debate de nunca acabar. Una, reclamaciones. La comisión, esta comisión el año pasado dictó una circular por primera vez en la que obligamos a todos los comercializadores a reportarnos ese 1 millón de reclamaciones aproximadamente anuales que se producen con toda una serie de información, tabulación, etc. Lo que nos permitirá, cuando tengamos los datos del primer año, ya este año, por primera vez en la historia, tener un análisis exhaustivo de las reclamaciones que se producen para poder hacer las sugerencias de modificaciones normativas o las sugerencias de mejoras de prácticas a los comercializadores o las sugerencias de mejora de capacitación a los consumidores. Creo que ese es un tema en el que todavía tenemos mucho que hacer, al margen de que no vamos como comisión a resolver 1 millón de reclamaciones con las, creo que están por allí mi equipo de consumidores que apenas ocupan 3 o 4 sillas. En segundo lugar, el tema de imagen de marca es un tema que ha salido ahí como quien no quiere la cosa y realmente no es un tema menor y todos estamos de acuerdo a nivel de nuestra agente de competencia, su panel de hogares, nosotros como regulador, estoy seguro que el Ministerio y las asociaciones, que el consumidor no entiende lo que es un comercializador libre y un comercializador regulado, no entiende que Iberdrola Clientes es el libre e Iberdrola Core es el regulado, o Endesa Siglo XXI es uno y Endesa comercializadora es otro. Yo no me sé tampoco el nombre. Y tampoco entienden que el distribuidor no es el comercializador y que Iberdrola Distribución no es Iberdrola Comercialización. De hecho, también ponemos de manifiesto pues, la curiosidad de que un porcentaje elevadísimo de las altas en zona de distribución de alguna de estas empresas que he mencionado, Iberdrola o Endesa, otras también, pues se produce casualmente en la empresa comercializadora del mismo grupo. La actuación en esto, bueno, habría que darle una vuelta y es interesante y no fácil. Uno pensaría, que es lo que te dirían las empresas, que Iberdrola Distribución frente a Iberdrola Clientes, pues o Iberdrola Comercializadora son 2 barcas distintas y que el hecho de decir distribución en una y clientes en otra debería de ser suficiente para que el consumidor supiera lo que es una y lo que es otra. Da la impresión de que no es el caso y probablemente pues, la vía pueda ser una separación más clara y más contundente del nombre, de la imagen, de la marca, del logotipo, de los colores, etc. Para lo cual, bueno, pues hay que hacer una serie de actuaciones, llamarlos normativas o de supervisión. No está claro que esto sea una contravención directa de un mecanismo que pueda dar lugar a una sanción, porque no está así previsto, pero que efectivamente el problema existe y requiere algún tipo de solución.
Perdóname, que Carmen quería decir una cosa. Bueno, pues un poco en línea con el problema de la diferenciación, ¿no?, que tiene por parte de los consumidores, un poco añadiendo lo que está comentando Fernando. Pero sí que es verdad que esto se agrava un poco por la práctica que están llevando a cabo las compañías energéticas, ¿no? Y sobre todo porque un consumidor, cuando lo que está pasando es que llama a un servicio de atención al cliente, las operadoras lo que están utilizando ese servicio de atención al cliente, el que llama al consumidor directamente, es utilizar esos servicios para ofrecerles que pasen directamente al mercado libre. Entonces, en vez de utilizar esos servicios realmente para lo que son, las propias compañías están llevando a cabo prácticas pues abusivas para los consumidores para que cambien al mercado libre, ¿no? Y esta es una práctica habitual y se ha visto, ¿no?, se ha denunciado en muchos casos por los consumidores, pero vuelvo a recalcar que muchas veces el consumidor no reclama estas situaciones, pero se están produciendo, ¿no? Entonces habrá que corregir este tipo de prácticas y bueno, la Comisión ha sacado el último informe del Consumer Scoreboard de condiciones de cómo funciona el mercado y sobre todo destaca España, que es el segundo de los países donde el mayor número de consumidores está expuesto a este tipo de prácticas. Entonces tenemos que poner medidas para regularlo. O sea, tenemos que tomar en cuenta, ver la regulación, encauzarla o redirigirlo para que se palíen este tipo de prácticas abusivas. Muchas gracias, Carmen. Por ahí habían pedido la palabra. Hola, buenos días. Soy Javier González, de Aspo Iberia Comercializadora. Entonces, bueno, son cuatro cositas muy breves. Respecto a la factura, nosotros solamente comercializamos en Mercado Libre. Por lo tanto, yo creo que es muy sencillo poner en la factura que es Mercado Libre. Nosotros lo podemos hacer, entiendo que todos lo pueden hacer. Eso yo lo veo bastante sencillo. Nosotros tenemos una codificación para el tipo de contrato, porque puede ser Mercado Libre, pero puede ser un precio fijo o un precio indexado a 1000 cosas, que ahí es donde ya un pequeño consumidor pues ya se pierde totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es la información que se da, por ejemplo, se ha comentado que se puede cambiar de potencia. Claro que sí, pero ¿a qué potencia? Yo no tengo ni idea a qué potencia me puedo cambiar. O sea, yo lógicamente sí, porque yo tengo mi tablita del año 2006 con mis potencias normalizadas de acuerdo a mi tensión, pero un consumidor normal no tiene ni idea. Y nosotros, el cliente nos dice, oye, quiero contratar 5. Se lo pasamos a la distribuidora lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Pues no lo sé. Dime qué tensión tienes. Tenemos que hacer un trabajo de asesoramiento porque la información que nos viene de la distribuidora no es lo suficientemente correcta. Otra cuestión. Resulta que me vence el contrato de Mercado Libre, la comercializadora con la que estoy dice que no me puede mantener el precio y me denuncia el contrato. Perfecto. Se me olvida volver a contratar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la distribuidora me corta el suministro y luego me cobra unos derechos de acceso. Bueno, claro, unas sí y otras no. ¿Qué respuestas puedo dar a mis clientes? ¿Alguien quiere responderle? Vamos a ver, comentaba antes, Carmen, que en el año 2013 se inició la tramitación de un Real Decreto que revisaba, actualizaba la norma, el Real Decreto 1955 de 2000, que es en el que se establece la regulación del marco de contratación y suministro, ¿no? Obviamente hay muchos aspectos de esa norma que son mejorables y que es necesario actualizar. Algunas de las cuestiones que trataba ese proyecto de Real Decreto ya se han incorporado en la normativa vigente, ¿no? En el Real Decreto 216 del año 2014 de aprobación del PVPC se introdujeron determinadas modificaciones. El tema del modelo de factura que se ha introducido también por aquella fecha, algo después, y otras que se han introducido en el Real Decreto de regulación de la figura del bono social y del consumidor vulnerable que se ha aprobado el pasado septiembre, me parece. Aún así queda camino por recorrer, por supuesto. Como decía antes, la regulación durante estos pasados años ha estado focalizada en la parte de corrección de los desequilibrios, ¿no? De la parte regulada de la factura. Nos queda el mejorar todo el marco de contratación y suministro, aquellos aspectos que no han sido introducidos en la norma hasta ahora y que mejorarían la regulación de todo aquello que comentabas antes, ¿no? Existe un marco vigente, ese marco es mejorable y pues, por nuestra parte tanto en la parte de gas, que también se inició la tramitación de un Real Decreto que no se culminó, como con la parte de electricidad, se está analizando ahora internamente para actualizar aquellos aspectos que
que sea necesario y volver a tramitar en los próximos meses aquellos proyectos de Real Decreto para introducir en la norma todo aquello que sea necesario, ¿no? Carlos, tenía... Sí, no solo para... Tomo la palabra como consumidor desconocido, ¿vale? Yo cuando veo... Miren esta publicación. 7 de cada 10 hogares desconocemos el precio y la calidad de nuestros contratos. Esto básicamente se puede producir trayendo aquí a colación a otros mercados con otros productos por dos motivos. Uno, porque yo soy un tipo muy poco diligente en mi forma de dirigir mi vida. Hay gente que hace eso. Me da igual pagar 35 que 90, o no me da igual, pero lo asumo como tal, incumplo mi deber, no mi filtro. Y otro por una comercialización relativa. ¿Qué quiero decir? Que en otros productos, como los financieros, se ha medido un balance muy difícil entre lo que era una comercialización viciada o no en términos de 1265 y la autonomía de voluntad de las partes. Y lo que decía Fernando es muy importante. Para sacar consecuencias de esto, no podemos establecer mejores garantías en el consentimiento. En productos financieros, desde MiFID I, se introdujeron test de idoneidad, test de conveniencia. No podemos introducir 5 preguntas sencillas a cualquiera que cambie de comercializador. Usted sabe que con este mercado, como decía Fernando, probablemente el precio sea superior. Usted sabe que su derecho a reclamar se rescinde. 5 preguntas sencillas, una X. Nosotros, Marillo, estamos hablando, nos enseñamos el ojo, porque queríamos ponerlo en la página web, prácticamente. Y Fernando, o sea, algo tan sencillo que cualquiera pudiera verlo. Es decir, podemos introducir garantías para sacar alguna... Es que si no, me siento mal, me vuelvo a casa nuevamente y como me falta diligencia vuelvo a pagar más sin saber lo que estoy haciendo. 5 preguntas sencillas que haga orientar a cada ciudadano lo que está haciendo. Son 5, 4 incluso. Alguna de esas preguntas ya se ha introducido, ¿no? En el Real Decreto del Bono Social se exige al comercializador que cuando un consumidor esté en PVPC, si quiere pasar a Mercado Libre, se le explique, tiene que consentir de manera expresa que en el caso de cumplir los requisitos para tener derecho al bono social no tendría derecho a ello. Es la primera pregunta, es cierto que caben más preguntas. A la pregunta de ¿sabe usted que va a pagar más? No, lógicamente no, entiende. Sí, era un o sea, consumidor... Estoy de acuerdo contigo y se puede trabajar en... Pero no se está cumpliendo, porque recientemente viajábamos a Galicia y nos decía la Asociación de Consumidores Gallega que entraban en las casas, bueno, esperaban a que salieran los hijos jóvenes y cuando se quedaba la persona mayor entraban y se estaban produciendo cambios a la tarifa, al mercado libre del PVPC. Entonces, aunque venga en la norma... Sí, pero entonces estamos hablando de otro tipo de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de esas prácticas abusivas que la Comisión ha puesto de manifiesto en sus informes y en ver de qué forma se ataja esas prácticas. Si bien se prohíben, si bien se vigilan por parte del supervisor o bien hay una autorregulación por parte del sector que efectivamente controla que las empresas que tiene contratadas cuando acuden a un domicilio a vender un producto efectivamente dan la información que tienen que dar y no otra información sesgada o incorrecta, ¿no? Santiago, no puedo entender que no seamos capaces, lo digo a todo el mundo, a todos los que estamos aquí, que no seamos capaces de esbozar un ideario de 6, 7, 8 preguntas que expulsen la duda del consumidor. Que expulsen la duda del consumidor. ¿Esto somos capaces de hacerlo o no? Hablo a todo el mundo. No somos capaces de idear 7 preguntas que expulsen la duda del consumidor, ya sea en el puerta a puerta, llamada telefónica, en tu vida, cuando decides. No somos capaces de idear 7 preguntas, porque en el ámbito financiero las estamos casi ya perfeccionándolas algunas. Es verdad que con rigor de algún magistrado de la sala civil, pero podemos idear 7, 8, 9, las que sean 3 que expulsen la duda del consumidor, ¿o no? Estamos trabajando en esa propuesta de Real Decreto. Yo creo que es el lugar donde tiene que estar esa exigencia, ¿no? Por parte del... No lo preguntaba solo a ti, a nosotros también. Estamos en déficit nosotros como comisión. Estamos todos en déficit, yo creo. A ver, Carlos, quería decir... Sí, una cuestión. El problema es que cuando te estás encontrando con esas ventas, prácticas abusivas, se están produciendo porque, a ver, la regulación de consumo y con la transposición de la directiva establece que las compañías, cuando están informando fuera del domicilio habitual, pues se tiene que informar al consumidor, una información precontractual. Y eso incluye el derecho de desistimiento. ¿Cuál de los comerciales que van a casa de los consumidores están informando previamente le entregan un contrato o lo que va a poder posiblemente contratar el consumidor? ¿Quién de los comercializadores entregan eso al consumidor? ¿Quién le informa de ese derecho de desistimiento? No se está produciendo. Ahí está la regulación, tenemos esos derechos y no se está dando. Entonces, habrá que poner medidas o regular cómo se están llevando a cabo esas prácticas, porque los derechos los tenemos. La información precontractual en ese caso es clara.
Carmen. Quiero volver a hablar de la eficacia, ¿no? La eficacia significa que podamos cumplir la ley, hacer cumplir la ley, ¿no? Abundando en lo que dice Carmen, es fácil demostrar cuando han engañado a una persona por teléfono, porque tenemos una grabación. Pero cuando han engañado a una persona en su casa, cuando esperan a que se vayan los hijos, que son los que se enteran un poco más, y queda la señora ahí en su casa viendo la tele y va uno a entretenerla y a contarle 4 cosas para que cambie y tal, eso queda en el secreto absoluto. No hay forma de acreditar. Y un problema, la mayoría de estas prácticas, estos cambios de comercializador, nunca dan la cara, porque generalmente no plantean problemas. ¿Cuándo plantean problemas? Pues cuando la señora de Reus, que gracias a Dios ya ha cambiado la normativa, le cortan el suministro porque no lo puede pagar y la empresa no está obligada a notificarle porque está en un mercado libre, aunque bueno, ya sabemos que incumplió otras obligaciones en materia de consumo. Y yo quiero refrenar mi impulso de pedir que se prohíba esa práctica. Y yo lo que quiero pedir es que, por lo menos, tenemos aquí unos medios, unos profesionales capacitados en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para poder hacer un estudio. Te lo voy a decir a ti. Podemos hacer un estudio, ya que hemos hecho una encuesta de hogares y hemos dicho 70% de las personas no sabe qué tipo de contrato tiene. No podemos saber, extrapolar o aventurar cuál es el beneficio de estas prácticas de cambio de comercializador a mercado libre. Es decir, cuando alguien capta un consumidor y dice, te paso al mercado libre, podemos saber cuánto se ha ganado, cuánto dinero se ha ganado con esa práctica. Y podemos saber cuánto, eso sí que lo sabemos, cuántas multas les han caído por incumplir la ley o por suplantar la identidad incluso, que ahí también tenemos lo que hace la Agencia Española de Protección de Datos cuando suplanta la identidad. Entonces, podemos hacer un balance y decir, ¿estamos siendo eficaces? Pues a lo mejor no, porque a lo mejor el beneficio es este y el coste es este. Y si le multamos hasta aquí, sigue habiendo mucho beneficio. Entonces, es una reflexión. Y yo no creo, sinceramente, en una libertad. Yo creo en la libertad cuando estamos hablando de personas que están igualadas en información, en conocimientos. Cuando hablamos de la electricidad, estamos en unos mercados muy complejos. Hemos tenido una experiencia muy, muy negativa con los productos financieros en este país. Gracias a todo lo que ha ocurrido, hemos conseguido mejorar y hemos conseguido promover una normativa que informe al consumidor. Pero ¿a quién le han colocado productos financieros que no estaban cualificados para comprender a muchísimas personas? Te sorprendería. Perdona, que por aquí hay una... Haz una intervención breve que tenemos que terminar. Son preguntas. Lo que quiero saber es por qué pagamos un IVA del 21% en la electricidad. Sobre todo, ¿tiene sentido que el bono social sea un descuento del 25% o, en el mejor de los casos, del 40%, pero se le siga cobrando el 5,11% del impuesto de la electricidad y el 21% del IVA? ¿Tiene sentido que el término fijo de la factura sea un 40% sobre la factura, cuando están diciendo que esto era como para penalizar a las personas que tenían dobles residencias, y en realidad a los que se penaliza es a los que menos consumen, que hay mucha gente que está consumiendo poco porque no tienen dinero y se les va más en ese término fijo que en lo poco que pueden consumir? Y luego otra cosa que quiero preguntar es, acabamos de ver antes en un listado, en un gráfico, las empresas en el mercado regulado y las empresas en el mercado libre. El listado era el mismo, solo que con apellido distinto. Iberdrola ya no me acuerdo cómo son, me parece que es siglo XXI, en fin, da igual. Endesa siglo XXI, Endesa en mercado libre. Si son las mismas y el PVPC, como bien ha dicho Carmen, de Hispacop, y que todos sabemos todavía, por el momento sigue siendo el precio más barato, ¿tiene sentido que haya gente que voluntariamente decida pagar más por estar en la misma empresa consumiendo el mismo producto a un precio mayor? Me parece a mí, Santiago, que van muchas dirigidas a perdiendo de otros peajes no tenemos. Vamos a ver, sobre los impuestos no puedo dar respuesta porque no es una competencia de nuestro ministerio, con lo cual esta pregunta, lo siento, pero no voy a responderla. En cuanto a la ponderación de término fijo... Pero una pregunta, el IVA ya entiendo que no, que es una cuestión
que nos supera a todos los que estamos aquí, pero el otro impuesto de electricidad... Tampoco es una competencia del Ministerio. No es competencia, es de Montoro. Está por ley. Lo dice la ley. Habrá que cambiar. Bueno, en todo caso, No, en cuanto a la ponderación en cuanto a término fijo y término de potencia, vamos a ver, la mayor parte de los costes del sistema eléctrico... No se te oye nada. Perdón. La mayor parte de los costes del sistema eléctrico son costes fijos. A nadie le extraña que cuando contrata una tarifa de datos pague un término fijo sin que consuma datos. O sea, quiero decir, en el caso del sector eléctrico no es lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Y podría alterarse esa ponderación. Lo cierto es que, como decía, la mayor parte de los costes del sistema son costes fijos. En todo caso, está pendiente una regulación también. Hoy tengo demasiadas regulaciones pendientes que comentar, ¿no? Está pendiente una regulación que es la aprobación de la metodología de cargos del sistema con el que se van a financiar aquellos costes del sistema eléctrico distintos de las redes. En el momento en el que se aborde esa metodología, pues se volverá a analizar cuál tiene que ser el reparto de los costes, el reparto en la factura para financiar esos costes, ¿no? Y en cuanto a la identificación que hablábamos antes en la denominación de la empresa en el mercado regulado o en el mercado libre, pues de nuevo, muy probablemente la imposibilidad o la restricción para que una empresa utilizara un nombre comercial, pues habría que introducirla con rango legal. No digo que no sea posible, que habría que plantearlo y las Cortes tendrían que aprobar esa revisión. Y en todo caso, el PVPC, comentábamos antes, que a día de hoy es más barato, o lo ha sido durante el año pasado, que los precios en términos generales en Mercado Libre. Eso es lo que dice el último informe de la Comisión. No siempre ha sido así y en todo caso el PVPC lo que hace es que el consumidor pague un precio diferente por la energía en cada hora y no siempre eso es mejor para todos los consumidores que el pagar unos precios fijos. Yo creo que lo que tiene que dar la norma es opciones de contratación, que sea el consumidor el que elija si quiere pagar un precio fijo con independencia de la hora en la que consuma o si quiere pagar lo que cuesta la energía en cada hora, preocupándose y siendo activo o empezando a ser activo en esa gestión de la demanda. Por ahí había una pregunta que yo creo que es... Sí. Hola, buenos días. Yo soy Arantxa y vengo del Ayuntamiento de Móstoles. Quería un poco también trasladar un poco la responsabilidad que tiene el consumidor, porque estamos volcando mucho en la normativa y todo, pero también es cierto que yo a diario trato con muchas grabaciones en las que al consumidor se le está informando de ¿es usted consciente de que va a cambiar de empresa? Sí. ¿Va a contratar el servicio de mantenimiento también? Sí. A todos decimos que sí. Entonces, vuelvo un poco a lo que ha empezado antes la presidenta diciendo lo que es un consumidor reflexivo y lo que es un consumidor formado. Entonces, a lo mejor tendríamos también la responsabilidad de formar a los consumidores y hacerle ver que no solo tiene derechos, sino que también tiene obligación de saber lo que está contratando. Que no entendemos la factura, pero realmente queremos saber entenderla porque tú te pones a explicar a un consumidor, ¿esto quiere decir esto? No, a mí dígame lo que voy a pagar. Y ya está, y no quiere entrar en más allá. Entonces hay que inculcar un poco la formación al consumidor. Te voy a interrumpir, que vamos fatal de tiempo. Virginia, quería hacer un comentario. Quería hacer una pregunta. ¿Qué margen hay aquí para la autorregulación? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, cuando empezaron a reducirse los plazos... Se me oye un poco mal. ¿Se me oye mal? Sí. ¿Mejor? Sí, me preguntaba qué margen puede haber para la autorregulación, ¿no? Porque en portabilidad de telecomunicaciones está claro que las actuaciones, o sea, la regulación básica administrativa tiene que estar establecida en normas para poder ser también supervisada y sancionada, ¿no? Pero en portabilidad de servicios telefónico móvil y fijo, en su momento los operadores suscribieron unos códigos de conducta, ¿no? En los que también se autolimitaban el hacer determinadas
prácticas de venta telefónica que podían ser desleales, incluso fijaban penalizaciones. O sea, pues claro, ellos también a través de códigos de conducta se autorretrataban un poco, intentaban controlar su actuación. Eso en el sector energético no sé cómo está, no sé si se ha planteado, que ha salido la palabra autorregulación alguna vez, pero no sé muy bien qué contexto. Gracias. Lo ha apuntado Santiago. Sí, vamos a ver, es una opción que se ha planteado, ¿no? No sé si se me oye. Fatal. Parece que nos has anunciado una batería de medidas y se ha cortado el micro. Sí, ahora sí. Del susto. Decía que es algo que se ha planteado, ¿no? Nosotros somos conscientes de, lo comentaba antes también Fernando, de las dificultades que tiene el supervisar prácticas de este tipo en las que no hay una grabación por medio, ¿no? Y se les ha planteado a las empresas y nos consta que algunas empresas están trabajando internamente en lo que podría ser un modelo de este tipo, ¿no? De momento no hay nada definido, pero entendemos que puede ser una vía al menos de mejora y de mejora significativa en este tipo de actuaciones, ¿no? Espera un momento, Carlos, que hay ahí una pregunta y le doy la palabra. Yo me llamo Maite Aguilera y trabajo aquí, pero hablo como consumidora de energías y como usuaria de un derecho a estas energías. Porque más allá de las reclamaciones, que por lo que estáis diciendo, por lo que vemos, la verdad es que a las empresas de este sector les salen gratis. Las consecuencias, quiero decir, son prácticamente nulas. No sé si desde otros... La verdad es que casi me han pisado por ahí la pregunta y casi también está ya respondida, pero hay algunos otros instrumentos a través de los códigos estos de los que habláis de buenas prácticas, instrumentos de responsabilidad social corporativa, no sé si a través de las directivas de la Unión Europea. Y yo lo que quiero saber es si hay algo claro en cuanto a quién tiene competencia, bueno, hablo ahora en nuestro Estado, ¿no? Pero quién tiene competencia para supervisar las prácticas, más allá de que los consumidores puedan reclamar, que sabemos que soluciona poco. Y si en concreto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene alguna posibilidad también más allá de ese maravilloso artículo que nos permite actuar como órgano consultivo, si podría tener algún tipo de intervención y si no, bueno, la pregunta es ¿quién tiene competencia para actuar contra las empresas que hacen estas malas prácticas constantemente? Gracias, Maite. Yo misma soy una de estas personas que como ciudadana, ya ni como consumidora, como ciudadana, me enfado cada vez que llaman a mi puerta o recibo a través de noticias en la prensa que Facua, por ejemplo, ha denunciado a Unión Fenosa, Gas Natural Unión Fenosa, porque simplemente en la factura, a través de la factura y en una carta adjunta les dice que si no dicen nada en contra les van a cambiar de tarifa, de una tarifa del Mercado Libre a una tarifa más cara. Y digo, como ciudadana esto a mí me cabrea también, claro, y quiero saber si Maite, no se puede hacer algo. Déjame que te interrumpa, que si no, no podemos terminar. Esto, Maite, ¿te refieres a...? Antes hemos hablado en la anterior charla, algo que hemos tratado poco, yo creo que es el objeto de otro día, que son los intangibles, ¿no? O lo que traducimos en términos de la Ley 1/2014 y el informe de buen gobierno de la CNMV, y estoy apuntando CNMV, al buen gobierno corporativo. Hay toda una serie de lo que llamamos intangibles, ¿no? En ese marco de buen gobierno corporativo, introducción a la ley de sociedades de capital y en el informe, ¿no? En la autorregulación de la CNMV, que podría ser objeto de auspicio. Dos comentarios. La ambivalencia que existe entre la falta o no diligencia de los consumidores, pero la pregunta es, ¿los consumidores tienen que ser tan diligentes como en otros terrenos, en el caso del eléctrico o servicios financieros? En un servicio que calificamos de esencial y que en parte sufragamos en la factura con coste nosotros. Es decir, esa es la pregunta, no tanto en otras, no estoy adquiriendo, esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, hay mucho más. Patricia, tienes la palabra. Buenos días. Soy Patricia Suárez, soy la presidenta de SUFIN y bueno, os felicito como siempre por estos debates en el que conseguís reunir a todas las partes del sector. Nosotros como consumidores, y ya sabéis todo lo que ha pasado en el sistema financiero de nuestro país y cómo estamos llenando los tribunales de demandas y de resoluciones, creemos que tiene que haber una voluntad clara e inequívoca por parte de las empresas de un comportamiento ético y responsable. Y me refiero precisamente a esto que estaba diciendo Carlos.
Es imposible que los consumidores tengamos que conocer toda la normativa, que como estamos viendo aquí es compleja, las 400 tarifas de las que se hablaba antes, y que además sepamos distinguir entre lo regulado y lo libre. Es que es imposible. Y además yo como consumidora me niego a tener que leerme un contrato de adhesión. Porque un contrato de adhesión está hecho precisamente para no ser leído. Porque es que si partimos de la idea de que nos lo tenemos que leer porque a lo mejor tenemos una cláusula abusiva, pues es que vamos muy mal. Primero, esto yo creo que lo tendríamos que tener todos claro. En el tema de los temas financieros, que yo creo que es extrapolable al tema energético y a la complejidad y sobre todo al desequilibrio de la información, es importante, ahora mismo hay una proposición no de ley en el Congreso sobre el control de transparencia. Y yo creo que si consiguiéramos que estos principios básicos que ya en varias sentencias del Supremo se han desarrollado se extrapolasen a toda la contratación no predispuesta, avanzaríamos bastante. Y luego, bueno, tengo que decir que me ha alegrado mucho de saber que la Dirección de Energía está preocupada por el cambio de marca, o sea, por la no diferenciación de la marca, porque desde Asofin, junto con la UCE Asturias, hicimos una denuncia hace unos meses y espero que se haga algo como están haciendo otros reguladores en Europa, porque además nosotros creemos que las multas pueden funcionar, pero no siempre son la solución. Probablemente la mejor solución es que actuemos y que impliquemos a las empresas y las concienciemos de que es importante la transparencia. Muchas gracias. Si alguno de vosotros queréis hacer alguna puntualización. Bueno, no, básicamente digamos que la autorregulación es una vía, pero bueno, nosotros lo vemos con cierto escepticismo, pues por eso que dijimos que ya cuando se hizo las sugerencias de limitar o controlar la calidad de las fuerzas de venta en el año 2015 por parte de esta comisión, pues vemos que 2 años más tarde las empresas no parecen haber respondido. Entonces, si ante eso el control ex post, que es la típica ventaja comparativa de esta casa, no funciona, pues no parece que quepa otra opción que introducir en la normativa de contratación y en el Real Decreto 1955-2001 pues una mayor regulación que permita mayor transparencia en la contratación. Y respecto a ese tema de imagen de marca, bueno, básicamente decir que para nosotros denuncias que hemos recibido de las asociaciones de consumidores pues no son extraordinariamente útiles, que este caso concreto, aunque no hayamos contestado a esas denuncias, creo que no requiere una contestación. Lo único que sí les digo que no es una denuncia que esté en un cajón, es una denuncia que está en un procedimiento que requiere actuaciones que normativamente son muy complejas y la compañera ha mencionado que otros reguladores lo han hecho. Efectivamente, ha habido otros reguladores que en el marco de esa directiva que obliga a que haya una separación de imagen clara, lo que han es utilizado sus poderes internos, llámalo decreto, decisión de la comisión reguladora, etcétera, para obligar a hacer más patente esa imagen. Lo hicieron los franceses y lo hicieron los alemanes recientemente. Creo que los portugueses los italianos también, los portugueses acaban de iniciar ese procedimiento también y nosotros estamos evaluando cuál debería ser la forma correcta. Muchas gracias. Pues yo con esta intervención quería agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra participación y yo creo que de todo lo que hemos vivido a lo largo de la mañana, lo más importante es que si esta institución, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, camina de la mano del Consejo de Consumidores y Usuarios de las asociaciones de los consumidores, las cosas van mucho mejor. Primero porque es una fuente de información, es una fuente de presión y es una fuente de relación más directa con los ciudadanos. Con lo cual yo espero que os haya resultado útil esta jornada de debate
y en función de eso repetiremos, porque yo creo que ha sido muy productiva después de lo que le hemos escuchado a Santiago. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.